2022 ha sido el mejor año para el mercado inmobiliario desde el estallido de la burbuja y acabó con más de 600.000 viviendas vendidas. El sector considera, en base a eso, que 2023 alcanzará el 500.000 de viviendas vendidas durante todo el año. Pero la verdad es que la cosa se ha frenado de manera importante y eso pues no va a ser fácil de cumplir. Los datos muestran que recientemente hemos experimentado un brusco frenazo en el mercado inmobiliario con una caída del 10,6% en las operaciones de compraventa en un solo trimestre. Esta contracción parece estar relacionada con la subida de tipos que lógicamente afectan al sector. De hecho, las estadísticas del Colegio de Registradores confirman que las subidas de tipos están teniendo un efecto palpable en el mercado, ralentizando su dinamismo. Todo indica que el mercado inmobiliario está dejando atrás un momento álgido, como evidencian las caídas de las compras tanto en vivienda nueva, 9,6% menos, como en usada, 10,8% menos. Estas cifras son muy relevantes y adquieren mayor preocupación si nos enfocamos en lo sucedido en los últimos meses del año, cuando la caída se acentuó aún más en diciembre, alcanzando un 14%. De hecho, el frenazo en el mercado inmobiliario está siendo gradual y cada vez más pronunciado. Diciembre no es el mejor mes para la industria inmobiliaria, pero tampoco es el peor, porque en algunos casos los propietarios que no han logrado vender su propiedad durante el año, pues pueden estar dispuestos a reducir el precio para cerrar la venta antes de finalizar ese mismo año. Además, algunas promociones de vivienda suelen ofrecer descuentos o incentivos especiales para aquellas compras realizadas en ese mes de diciembre. Y por otro lado, ese mes es el mes de los beneficios fiscales en función de su situación personal y de la comunidad autónoma donde se encuentre la vivienda, siempre que la compra se haya realizado antes del 31 de diciembre. Por estas razones, muchos expertos con los que he hablado estos días consideran que 2023 será un buen año para comprar, puesto que los precios deberían de bajar ante una menor demanda y una oferta similar. Y eso yo no lo tengo tan claro. Quédate hasta el final porque, aparte de comentarte algo sobre el directo del próximo lunes y sobre qué pasó con la candidatura de mi esposa a los premios Top 100 Mujeres Líderes de España, que os va a indignar, también vamos a ver si la inversión en ladrillo mantiene su atractivo y cuáles son las claves que también puede que te revelen por lo que los precios no bajan prácticamente. Lo de hoy también te interesa. Los datos que indican que una parada técnica de la compra-venta de vivienda contrasta con un año que ha terminado siendo de récord, pues se han comprado 646.000 viviendas en todo 2022. Desde 2008 no había una cifra tan alta, es decir, desde la crisis inmobiliaria no habíamos llegado a estos niveles. Pero eso es en el conjunto del año. Si tomamos la última secuencia de la película, veremos que el sector ha echado el freno de mano. Los tipos de interés se han disparado hasta el punto de que las hipotecas, que antes eran de 555 euros al mes de media, ahora pueden llegar a 780. Si se mantiene la política monetaria de subir las tasas del Banco Central Europeo, pues llegarán a los 900 o más sobre esa cuota de 500, lo que convierte eso en algo bastante inasumible. Este ajuste está convirtiendo en un infierno el día a día para muchas familias que firmaron una hipoteca a tipo variable. Que eso ya es otra cosa, pero bueno. La primera conclusión es que millones de familias destinan 1 de cada 3 euros únicamente a pagar la cuota hipotecaria. Eso es en la media, porque hay casos, decenas de miles, que destinan incluso 2 euros de cada 3 para esa hipoteca. Es insostenible. A la vez que esto ocurre, las condiciones de los bancos también se están endureciendo, hasta el punto de que algunos créditos hipotecarios a tipo fijo han desaparecido misteriosamente de los catálogos de la banca española. Y recordemos que hasta hace unos meses ese producto, el de las tasas fijas, representaba el 90% de las hipotecas que se firmaban. Según el propio Banco de España, ahora son un 67%. Un 67%, por cierto, que se firman a tipo variable bastante alto, pero más alto es aún el tipo fijo, paradójicamente. Esto es por el efecto de los swap, que contratan los bancos que intentan salvaguardarse cuando conceden una hipoteca a un tipo concreto que pudiera suponer un demérito en sus propias negociaciones de capital en el futuro. Los bancos los contratan, estos seguros, para asegurar sus activos en caso de modificación de tipos a medio plazo. Y eso encarece, obviamente, el producto que ofertan. Una anomalía es la que se está produciendo con la inversión de la curva de tipos. Históricamente, los préstamos con tipos fijos siempre han sido más costosos que los
los de tipos variables a corto plazo. Sin embargo, en los últimos meses se ha revertido esa situación, lo que resulta absolutamente sorprendente. Parece que el efecto del prolongado periodo de tipos cercanos a cero, lo que yo llamo dinero mágico, resultado de la inyección de dinero en la economía, que está generando efectos poco usuales, y este es uno de ellos. La inversión de curvas nunca trae nada bueno. Y aunque no sea lo mismo, la otra inversión de la curva de tipos, la de la rentabilidad de deuda, por ejemplo, se produce cuando los tipos de interés a largo plazo caen por debajo de los tipos a corto plazo. Normalmente los inversores exigen mayores tasas de interés para prestar su dinero a largo plazo, ya que esto implica, pues obviamente, mayor riesgo. Por lo tanto, una inversión de la curva de tipos indica que los inversores están más preocupados por el futuro de la economía y buscan opciones seguras en ese largo plazo, lo que a su vez sugiere que esperan una posible recesión económica. Ahora, los tipos fijos en las hipotecas, es otra cosa, pero están más altos que los variables por culpa de la contracción de esos seguros. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues recapitulemos un poco. El último trimestre del año pasado fue especialmente malo para el mercado inmobiliario, como hemos visto hace un momento, ya que el impacto del aumento de los tipos de interés pues comenzó a reflejarse claramente en las tasas hipotecarias. Este fenómeno se ha observado en otros países, ya ha pasado en Corea del Sur, en Estados Unidos, que están mucho más avanzados en la subida de tipos de interés y también han experimentado, por cierto, una caída significativa en las compraventas de propiedades, lo que también allí ha repercutido en los precios. Es evidente que este efecto se está manifestando de manera clara en nuestro mercado inmobiliario y es una tendencia decreciente que ya venía del último año y que se va a reproducir en este. Lo curioso, sin embargo, es que los precios todavía no han bajado. ¿Cómo puede ser que se venda menos, pero la vivienda no baje de precio? ¿Cómo puede ser que a menos demanda, para la misma oferta, no se modifique lo más mínimo esos precios? ¿No era esa una máxima de la regla básica entre oferta y demanda de los mercados? Pues vamos a ver. Puede quebrar el país y que eso no pase. Puede suceder de modo puntual y vinculado a elementos de tipo coyuntural, pero la estructura de precios en la compra-venta de pisos en España, especialmente, está sujeta a dos trucos que siempre presionan hacia arriba. El primero, porque los bancos no quieren. La banca vive de las hipotecas que conceden. Su negocio se estrecha cada vez más y la banca comercial cada vez tiene menos espacio de venta de productos. De ahí que el crédito hipotecario es clave para ellos. En España hay 500.000 millones de euros, medio billón de euros con B de barbaridad vinculados a una hipoteca viva. Más del 40% del PIB depende de una valorización patrimonial que no caiga, pues sería una especie de descapitalización. Y el segundo truco es porque hay un ecualizador en el mercado que no depende de la oferta y la demanda objetiva, sino de un recurso muy eficaz que manejan gobierno y bancos. Se llama la Sareb, el banco malo, que se quedó todos los activos inmobiliarios rotos y devaluados durante la crisis de 2008 a 2013 y que tiene 25 años para vender todas esas viviendas a bajo precio. De momento, tras una década larga, solo se han colocado el 30% de esas propiedades que valen menos que la hipoteca que se les concedió. Si lo sacaran todo al mercado, de golpe, la vivienda bajaría por la competencia, por aumentar la oferta. Por eso lo van liquidando despacio y así equilibran las subidas y las caídas de precio en base a los intereses de la banca especialmente. ¿Alguien pensó que sería tan fácil permitirles crear un pozo donde meter toda la mierda inmobiliaria que tenían a cambio de absolutamente nada? Sin embargo, estamos viviendo algunas correcciones que nos pueden dar las pistas de si vale la pena comprar ahora o esperar. El Banco de España detectó la primera caída real en el precio de la vivienda en 8 años y medio. Hablamos de un descenso en términos reales, es decir, descontando la inflación, de casi un 1% en el último trimestre de 2022. Algo sí que está afectando la disminución de demanda, aunque no tanto como parece que debería impactar. Es una corrección leve, cierto. Pero, ojo, es la primera vez que sucede desde marzo de 2014. Llevábamos 20 meses de subidas consecutivas que han llevado al mercado a rozar las cifras de 2007 en plena burbuja inmobiliaria.
Por eso es muy probable que el cambio de ciclo en el mercado inmobiliario ya sea una realidad por culpa de la elevada inflación que erosiona la capacidad adquisitiva de los hogares y del impacto, como hemos dicho, de las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo, que ha encarecido la financiación para comprar casas y lo que sea. Para saber si vale la pena comprar ahora o esperar un poco, debemos mirar otra razón que sujeta los precios en su nivel actual. A diferencia de lo ocurrido en otros países, en España, los precios inmobiliarios no han experimentado un aumento significativo desde 2021 en comparación con lugares como Estados Unidos, donde el incremento ha sido del 20%, Holanda con un 18%, incluso Alemania con un 12%. Sin embargo, estos países están empezando a ver caídas en las tasaciones inmobiliarias. Por ejemplo, en Suecia los precios ya han caído casi un 13%. En el futuro se esperan caídas muy significativas de los precios en viviendas en países como Australia, Nueva Zelanda, Holanda, otra vez, Reino Unido y Alemania, donde ya están produciéndose esas disminuciones, aunque todavía de forma bastante suave. En contraste con otros países, en España los precios inmobiliarios se mantuvieron relativamente estables hasta principios del año pasado. De hecho, todavía hay un amplio margen de precios que se sitúan por debajo de los niveles alcanzados antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, algunos argumentan que en caso de que los precios caigan, lo van a hacer mucho menos o de manera mucho menos pronunciada a medio plazo que en otros lugares. Es como si estuviéramos experimentando un retraso en este asunto del decalaje de los precios, pero también es posible que no sea así, veremos. Aunque tengo dudas de que se produzcan bajadas significativas, sí hay presión a la baja. Y una presión a la baja ciertamente intensa. Primero por el encarecimiento de la financiación. En segundo lugar porque los precios de los materiales de la construcción están cayendo tras las subidas que hubieron durante todo el año pasado. Subieron un 50% en 2022. Las casas de prospectiva no hablan de hundimiento, pero sí de bajadas nominales intensas en algunos países. En concreto, para España, hablan de una caída media del 2,5%, que sumada a la inflación, estaríamos hablando de una caída real que podría llegar incluso al 7% técnico. Ahí aparecerían las oportunidades de compra y la desgracia para el que vende. Pero hay algo más. El aumento de las cuotas hipotecarias provocan la venta a la baja. Pero si no hay compradores, aparecen los desahucios. Los desahucios han aumentado un 39,7%, y aunque este problema afecta en su mayoría a ciudadanos españoles, por primera vez se han visto un incremento en los casos de ciudadanos extranjeros, especialmente, curiosamente, británicos, que en muchos casos dejan de pagar sus segundas viviendas. Este fenómeno es inusual en comparación con otras crisis inmobiliarias anteriores. Además de los británicos, también se encuentran entre los afectados ciudadanos marroquíes, ecuatorianos, rumanos, ucranianos, colombianos. El tema está en qué se hace cuando dejas de pagar, pero ese ya es otro tema que se debe de tratar con la ocupación y otras cosas. Así que ahora mismo, transacciones que frenan en seco, condiciones que se endurecen y efectos colaterales como los desahucios ya están aquí. Y lo que queda claro es que la administración se encuentra más acorralada de lo que podría parecer en un principio. El gobierno decidió hace tiempo tirar de deuda, del incremento de recaudación y de una subida de impuestos y costes fiscales impresionante. Todo ello le permite gastar y gastar, en aumentar el empleo público, en subsidiarlo todo, en intervenir el mercado o en convertir en estructural algunos costes que deberán ser solo coyunturales. Pero eso se acaba. Hay un momento en el que la vaca ya no da más leche y estamos rozando ese momento. La justicia paralizada, la sanidad en mínimos, la educación agotada, la seguridad ciudadana incapaz. Los costes de deuda ya son la tercera partida de los presupuestos generales del Estado. Y así hasta el infinito y más allá. Por eso, aunque le pidan a los bancos que apliquen el manual de buenas prácticas y que el gobierno dice que ayudará a los más necesitados, la realidad es que ya no pueden acaparar más. Bienvenidos a un país más pobre. El Fondo Monetario Internacional dice que no entraremos en recesión si la economía no se para, y ya está parada. Si el empleo aguanta,
hay más contratos fijos que personas. Y si la inflación no vuelve a subir, es una tasa agregada que ya no va a bajar. Habría que ir tomando medidas para no hacernos más daño. Recordemos que el sector inmobiliario en su conjunto representa todavía algo más de un 10% del PIB español. Y no olvidemos que sin ladrillos que lo sujeten va a costar afrontar la potencial parada de una economía que no tiene recambios, ni al turismo, ni a la construcción. No tenemos la industria de otros países y deberemos dejarlo todo en manos del sector exterior. Y ya veremos. De momento solo sabemos que la renta disponible ha bajado en España más que en cualquier país de la OCDE. Que nuestra destrucción empresarial es la mayor de toda Europa. Que la producción no para de caer junto a las horas trabajadas y que el uso de los fondos europeos no está en ningún lugar conocido ni concreto. Los países se empobrecen así, casi sin notarlo, pero en esta ocasión lo vamos a notar. Tiene mucho que ver con el modelo productivo y con el valor patrimonial que se nos suponía. Aunque logremos mantener la renta per cápita, que está por ver, nuestra economía, la española, que ya ha sido superada por la mexicana, se situará por debajo de la de Nigeria en 2050, según el Capital Economics. Hemos pasado de ser la 9ª economía del mundo en 2007 a la 15 ahora, y a la 21 dentro de 2 décadas. Alguien me dijo: tú has vivido media vida fuera de España. ¿Qué haces aquí si todo pinta tan mal? Yo le respondí: por eso prefiero estar aquí, por ahora. Seguimos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y ahora os voy a responder 2 cosas. Una que tiene que ver con algo que me habéis cuestionado muchos de vosotros, es decir, ¿qué ha sucedido con la nominación en la que yo os pedí que votarais a mi esposa, a mi mujer, para la 10ª edición de Mujeres Líderes Top 100 en España? Se elegían a las mejores del año pasado y se entrega el premio, por cierto, esta noche. Y que, bueno, después de haber ganado, porque ganó en votaciones en su categoría, pues no la han elegido. Never say no. Look every morning forward. Learn from your mistakes, because to learn from your mistakes, it's something that no one will teach you at school. You mix everything in this cocktail with, as I said, love and passion, and you will have the perfect mixture. Le han hecho lo que se denomina en España, tras el Festival de Eurovisión o las pruebas previas al Festival de Eurovisión del año pasado, le han hecho un bandini. Es decir, ella ganó el voto popular, pero resulta que después un jurado, con unas reglas que determinan que se pasan por el forro lo que ha votado toda la gente, pues ellos deciden luego qué mujeres son las finalistas y las que no. Y a mi mujer pues no la han elegido. El proceso era el siguiente: había 10 categorías, se votaba en cada categoría a las mujeres que cada uno decidía, y en base a eso quedaba una clasificación. De cada categoría pues igual había 40 o 50 mujeres, y las 5 primeras pasaban a una segunda fase en la que un jurado, compuesto por una serie de personas, decidían si quién de esas 5 que habían obtenido mayor puntuación pasaba a la siguiente fase. Mi mujer ganó, bueno, doblaba a la segunda en su categoría, pero consideraron que ese doblaje pues no tenía ningún valor, ni tenían por qué votarla luego para la clasificación final, y no fue elegida. Entonces mi mujer pues le han hecho un bandini y ha ganado otra, y ya está, y esa es la situación. De hecho, ella dice que no se piensa presentar más. Bueno, la animaremos para que el año que viene lo vuelva a intentar, ¿no? Porque realmente como líder, como empresaria, lo vale. Otra cosa es que ese jurado no lo haya entendido así. Ya veremos quién gana hoy en la decisión final. Y otra cosa que os quería decir es que el lunes que viene tendremos aquí a Juan Francisco Calero, el youtuber que conocéis mucho de vosotros, pero para los que no lo conozcáis, es quien en estos momentos pues tiene un par de canales muy potentes. Uno es CarWow, en el que habla del mundo del automóvil desde diferentes perspectivas, incluso algunas realmente muy interesantes que hablan de diferentes cosas sobre el futuro del automóvil e incluso análisis actuales. Y el otro es Cascarón de Nuez, que es el que yo más sigo y por el que lo conocí, y que reflexiona, analiza, explica y divulga temas muy interesantes. Os animo a que le echéis un vistazo ya previo y que enviéis vuestras preguntas, las que queréis que le haga durante el directo que viene. Eso pasará el lunes que viene. Pues esas preguntas las podréis hacer o las podéis dejar aquí mismo en este mismo vídeo, o mejor en la pestaña comunidad, cuando ponga pues que hay el directo y el enlace